través de formular unas tareas. Entonces, si tengo, por ejemplo, el objetivo con el que inicié, establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado, pues una posible tarea que se me viene a la mente muy rápidamente, pues no es muy rápidamente, pero muy sencilla, es la siguiente. ¿De cuántas maneras posibles se pueden ubicar las letras A, B, C y D seguida una de la otra y teniendo en cuenta que ninguna de ellas se puede repetir? Esta es una tarea. Y listo. Pues, en cierta medida sí, pero en cierta medida no, porque ¿qué significa lo que hay detrás de esa tarea en el sentido de lo que el estudiante debe ser capaz de hacer para resolverla? Que es la pregunta. Entonces la idea de las demandas de las tareas es responder a la pregunta: ¿qué es lo que una tarea le pide o le requiere a un estudiante para que él sea capaz de resolverla? Se conoce como las demandas cognitivas. Y entonces aquí es la idea de que una tarea, eso que le damos al estudiante para que resuelva, pues tiene una cierta estructura básica. Lo primero es que, en general, le proporciona una información al estudiante. Y lo segundo es que le requiere una respuesta. Le requiere una información final. Hay toda una cantidad de cosas alrededor, pero dos características de una tarea es que hay una información que se le proporciona. Puede ser una información en palabras, con un contexto no matemático, y se le requiere que proponga algo al final. Y para resolver una tarea, usualmente hay una estrategia, al menos una estrategia, es decir, yo parto de la información inicial y de alguna manera con una sucesión de procedimientos llego hasta la información final. Entonces la estrategia parte de la información inicial y llega a la información final. Imagínense a sus chicos, o mejor, imagínense a ustedes resolviendo una tarea. Obviamente esperamos que las tareas que nosotros propongamos tengan suficiente complejidad como para que no haya una única manera de resolverlas, sino que buena parte de las tareas que nos interesan que nuestros estudiantes sean capaces de resolver, si queremos considerar que han logrado el objetivo de aprendizaje, sean complejas como para que haya varias formas de resolverlas. Y la estrategia está compuesta, lo llamamos procedimientos, le damos varios nombres, procedimientos o criterios de logro, secuencias de capacidades, no importa, de procedimientos que para pasar de la información inicial a la información final se activan en secuencia. Es decir, son los pasos que hacemos para resolverla en términos de lo que el estudiante debe ir haciendo para poder ir del comienzo al final, y cada uno de esos pasos se alimenta de lo que el paso anterior le ha dado de información. Ustedes imagínense que están resolviendo, que ya pasaron al modelo matemático y que están resolviendo una ecuación lineal y que un paso es factorizar, qué sé yo. Pues vengo de una información, activo ese procedimiento me genera una nueva información que es la que utilizo en el siguiente paso hasta llegar a X igual a algo. Y produce nueva información. Entonces, esto es lo que hay detrás de una tarea. Veamos el ejemplo. El ejemplo es, para el objetivo, establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado, de cuántas maneras, y la tarea es de cuántas maneras posibles se pueden ubicar las letras A, B, C y D, seguida una de la otra, y teniendo en cuenta que ninguna de ellas se puede repetir. Pues este grupo que les digo de la maestría, pues trató de ver eso, qué es lo que hay detrás de esa tarea. Y de manera resumida, pues encontraron cosas como esta, pues que hay que ser capaz de identificar los datos para hacer el conteo, o de escoger, si me voy a resolver la tarea por una representación, escoger qué representación voy a hacer, por ejemplo, usar un diagrama de árbol, y una vez que he usado el diagrama de árbol obtener un resultado y después interpretarlo.
Esto parece pues sencillo porque no son sino 11 cosas, pero cuando se entra un poquito en detalle en cualquiera de esas cosas, y entremos en detalle, por ejemplo, en la idea de usar el diagrama de árbol, pues eso hay una cantidad de cosas allá detrás, de que estamos esperando que nuestros chicos hagan, sean capaces de hacer cuando están enfrentando esa tarea y están usando un diagrama de árbol. Por ejemplo, usar el patrón de orden que asigna el diagrama de árbol para evitar la repetición en los arreglos o asociar cada trayectoria en el diagrama de árbol con una permutación. Tienen que ser capaces, tienen que poder activar estas capacidades para poder usar un diagrama de árbol. Es decir, la pregunta aparentemente sencilla de cuántas permutaciones con la es bastante compleja desde el punto de vista del estudiante, cuando nos metemos en los zapatos del estudiante. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, me llama un poquito la atención esto, voy a tratar de intentar hacerlo al menos con un objetivo de aprendizaje y una tarea, y entonces ¿cómo hago para generar todas estos procedimientos que me van a dar una idea de si un chico, mis estudiantes han logrado el objetivo de aprendizaje o no? Pues es muy sencillo, es algo que curiosamente no hacemos con mucha frecuencia, y cuando les damos cosas a nuestros estudiantes para que hagan en clase, y es primero sentarnos nosotros a hacerlas, pero no sentarlas a hacerlas como nosotros, sino como ellos. Y ustedes no se imaginan, pues yo estoy seguro que lo han hecho, pero si lo vuelven a hacer, eso es muy emocionante, es muy interesante y es muy rico, y se llenan hojas de papel. Cuando yo trato de resolver una tarea como si yo fuese el estudiante, y además trato de imaginarme todas las maneras posibles en que mis estudiantes podrían abordar esa tarea, o sea, todas las estrategias posibles que podrían poner en juego mis estudiantes, y para cada una de esas estrategias, estoy haciendo el movimiento de mano que hacía el doctor Moreno ahora, pero para otra cosa, pero más o menos, para cada una de esas estrategias tratar de identificar cuáles son los pasos que mis chicos activarían para poder resolverla. Es decir, registrar esos pasos, describir cada procedimiento y concretar lo que técnicamente nosotros llamamos un camino de aprendizaje de esa tarea, para después, si la tarea tiene varias maneras de resolverse, reunir todas esas estrategias. Nosotros las reunimos en un grafo, y porque las diferentes estrategias usualmente tienen procedimientos comunes, como les voy a mostrar. Esto está siendo muy abstracto, y entonces este es el grafo simplificado de la tarea de las permutaciones. Estoy esperando que mis estudiantes reconozcan si la situación se puede, si la situación que me están dando, hay que contar permutaciones, que sea capaz, esto es una cantidad de cosas que hay detrás, de tomar esa situación, que puede que no sea una situación en un contexto matemático, identificar cuál es la información que me es relevante para poderla utilizar, y que construya de alguna manera una idea de cómo lo va a abordar, es decir, que escoja un método, porque puede haber diferentes métodos para resolver el problema, por ejemplo, por representaciones, o usando el principio multiplicativo, o usando la fórmula de factorial, cualquiera de esas. Y si lo hago utilizando una representación, ojalá porque se da cuenta de que los datos son relativamente reducidos y puedo o hacer una lista, o hacer una tabla, o hacer un diagrama de árbol, pues cualquiera de estos 5 formas las puedo usar para resolver el problema, y obtengo un resultado, y después interpreto el resultado. Y esto de manera muy simplificada, pues es una representación de ese objetivo de aprendizaje que formulé.
pero no tiene en cuenta la otra dimensión. Estamos hablando de la parte positiva del aprendizaje, es decir, estamos hablando de nuestros estudiantes ideales que pueden hacer todo, alguna de esas o todas de esas, que son los estudiantes con los que soñamos, pero no son los que son, y los que son los que incurren en errores. El error es lo más natural, es el centro de todo el aprendizaje, y todos o la mayoría de nuestros estudiantes pueden incurrir en errores. Por consiguiente, caracterizar un objetivo de aprendizaje no solamente es imaginarme qué es lo que un estudiante puede hacer idealmente, es también identificar qué problemas, qué dificultades, qué limitaciones pueden tener en ese proceso de aprendizaje. Y para cada uno de esos procedimientos, cada uno de esos criterios de logro, puede haber errores. Los estudiantes en cada uno de esos procedimientos pueden incurrir en errores, incurren en errores, sabemos que incurren en errores. Nunca cometen errores. Se cometen pecados o delitos, pero errores se incurren, es lo más positivo que hay. Pero bueno, es otra historia. Entonces nosotros también tenemos, para poder tener una idea de qué es ese objetivo de aprendizaje, tener una idea de cuáles son los errores en los que nuestros estudiantes pueden incurrir y vincularlos a cada uno de esos criterios de logro en el grafo. Por ejemplo, voy a tomar el ejemplo de ese procedimiento de usar el diagrama de árbol. Y este grupo de profesores de la maestría pues sacó un listado de errores para ese procedimiento de usar el diagrama de árbol. Por ejemplo, porque el estudiante reitera un elemento del arreglo varias veces en la misma ramificación del diagrama de árbol. Y hay otros, ahí hay 2, 4, 6 errores para ese procedimiento. ¿De dónde surgen estos errores? Pues surgen de la literatura, surgen de la experiencia que tienen los profesores, pero también surge, reitero, de que se sentaron a tratar de resolver la tarea como si fuera un estudiante. Bueno, y entonces en este grafo yo puedo ahora ubicar los errores. Aquí no están ubicados bien, sino el de diagrama de árbol, los otros son sencillamente ejemplos. Pero el grafo me muestra los procedimientos, los criterios de logro, las estrategias, los caminos de aprendizaje y los errores para cada procedimiento. Entonces, en el caso del diagrama de árbol, pues ahí he puesto los 2, 4, 5 errores que este grupo identificó solamente para ese procedimiento. Y entonces, para este grupo, ese objetivo de cuantificar de la cantidad de permutaciones en un conjunto dado, no me acuerdo exactamente cuál es la formulación, tiene este significado. Eso significa esa frase. Y eso caracteriza esa frase. Y saber esto les ayudó muchísimo en todo el resto de su trabajo de planificación y de implementación del currículo. Pero este ejemplo era un ejemplo sencillo. Otro grupo en otra cohorte de la maestría tenía este objetivo: usar las propiedades de orden y densidad de los números reales para caracterizar intervalos representados de diferentes formas. No logré, son un grupo de chicas, y no logré retenerlas. Y para este objetivo, cuando se pusieron a trabajar en detalle, sobre todo desde el punto de vista del contenido, pero también desde el punto de vista cognitivo, llegaron a esto. No le estoy diciendo qué es lo que hay detrás, pero que hay una complejidad muy grande detrás de esa frase que está a la izquierda. Y que dependiendo de qué nivel de detalle, qué nivel de profundidad, qué es lo que yo quiero ser capaz de observar cuando mis estudiantes estén trabajando, porque depende del nivel de finura con el que yo quiero ser capaz de observar a mis estudiantes trabajar, puedo llegar a tener
una descripción de objetivo de aprendizaje de esta complejidad. Esto parece muy complejo, pero muy seguramente lo que hay en cada rama se puede recoger y puede ser un grafo, digamos, de la complejidad que mostré antes. Pero cuando la gente se pone a mirar qué es lo que hay detrás de una frase que representa una expectativa de aprendizaje para 3, 4, 5 sesiones de clase, la cosa es más compleja de lo que parece. Es el primer mensaje que quiero transmitir. Y ya para terminar, primera vez que digo para terminar, ¿cómo usamos esto en la maestría? Pues una cosa es esto que les estoy tratando de transmitir, que un objetivo de aprendizaje, esa frase es compleja y que entonces es bueno tener una idea de qué significa cada una de esas frases. Lo segundo, y no voy a entrar en ese tema, pero es que cuando yo ya comprendo, caracterizo un objetivo de aprendizaje y ahora quiero ir al aula a ver cómo le proporciono a mis chicos oportunidades para que logren ese objetivo de aprendizaje, pues entonces tener ese grafo, tener esa caracterización y tener unas ideas de qué es lo que les voy a poner a hacer, me permite analizar esas tareas que les voy a dar para saber si esas tareas sí realmente pueden o no contribuir a que mis chicos logren ese objetivo. Pero no voy a hablar de eso, sino voy a hablar de evaluación como uso de esto. Y particularmente de evaluación formativa. ¿Por qué? Porque una de las premisas de la evaluación formativa, de la evaluación para el aprendizaje, una de las varias premisas es nosotros como profesores tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestros chicos sepan con anticipación qué es lo que queremos que ellos aprendan. Eso en algunos contextos se llama compartir las metas. Bueno, ¿cómo usamos esta idea del grafo para compartir las metas? En los grupos de profesores de la maestría en educación matemática de la Universidad de los Andes hacen un proceso de 2 años en que escogen un tema concreto, lo analizan con mucho detalle, producen un diseño curricular, diseñan unos instrumentos de recolección de información cuando lo vayan a implementar y de análisis de esa información, llevan ese diseño curricular a su aula y recogen información y con esos instrumentos que mencionó antes analizan esa información y establecen qué tan bien les fue, que nunca les va bien, que es lo normal, para mejorar ese diseño. Entonces, una de las cosas que hacen es que diseñan un diario del estudiante. Uno de los instrumentos de recolección de información es un diario del estudiante. Es un papelito que le entregan a cada estudiante cada vez que los estudiantes van a realizar una actividad. Y ese papelito, cada actividad está vinculada a un objetivo de aprendizaje. Entonces, ese papelito tiene como una parte importante este dibujito, es decir, el grafo de criterios de logro. Ellos hacen un esfuerzo para que estas frases sean tan entendibles como sea posible para un estudiante que todavía no ha comenzado el tema, pero que van a irlas entendiendo a medida que van avanzando. Y los circulitos que hay encima de cada criterio de logro tienen un propósito, y es que ellos le piden a sus estudiantes que una vez que ha terminado la sesión y que se ha terminado la actividad que les dieron, imagínense la tarea esa, aunque esa no es una tarea de aprendizaje, ellos coloreen los circulitos. Coloreen los circulitos en este sentido. Esto lo pude hacer sin problema. Verde. Esto no sé. No sé, pero tuve como dudas, pero yo pude seguir ahí avanzando. Amarillo. Y rojo, pues me fui por aquí y cuando quise seguir, hasta ahí llegué. Este es el esquema de los semáforos. Cada chico colorea su semáforo. Y después, esto toma un par de sesiones para que entiendan qué significan los colores,
para que se den cuenta de que esto no depende de la nota, bueno, para 3 o 4 o 5 situaciones que hay que cambiar de la tradición con la que se trabaja en el aula. Pero una vez que sucede y que ya están trabajando, suceden muchas cosas, ya las voy a mencionar ahora, pero una de las que me parece más interesantes, porque no nos la estábamos esperando, es que los chicos comienzan a hablar entre ellos. Muéstrame tú cómo lo hiciste. Y ya no le están preguntando de cómo lo hiciste en el sentido de dame el papel donde resolviste la tarea. Muéstrame tu semáforo. Y después cuando ven un amarillo, Pablito le dice a María, pero a mí no me parece que eso sea amarillo, yo creo que tú lo hiciste bien. Y comienzan a hablar y a discutir sobre lo que hicieron y sobre las matemáticas que usaron cuando estuvieron trabajando. Entonces, esa es una de las implicaciones de esto, pero pues hay más y las voy a mencionar muy rápidamente, yo creo que ya casi no me queda tiempo, ¿no? Una es que esto tiene una implicación en cómo los estudiantes conciben la evaluación, cómo conciben su aprendizaje y en el terreno afectivo. Desde el punto de vista de evaluación, pues se dan cuenta que esto no es la evaluación tradicional, aquí no hay nota. Al comienzo se pone en verde porque creen que hay nota y entonces, pues, cuando hay siempre autoevaluación, yo me pongo siempre nota, la máxima nota, ¿no? Obvio. Pero después entienden cuál es el propósito de la autoevaluación, genera interés en que ellos se autoevalúen y evalúen y miren la evaluación de los demás, les da ideas de cómo progresar y, una cosa muy curiosa, promueve la honestidad entre los chicos. Porque se dan cuenta que es bueno decir la verdad para saber dónde estoy y para poder avanzar. Desde el punto de vista del aprendizaje, pues hemos constatado, esto es un proyecto de investigación que estamos haciendo con mis colegas Isabel Romero y Andrés Pinzón y pues son los resultados que hemos obtenido después de todo un proceso de entrevistas, grabaciones, observaciones y demás. Los chicos afirman que entienden lo que hacen, que les permite describir el trabajo, el esquema les proporciona un lenguaje para hablar sobre lo que hicieron, pueden constatar lo que aprendieron, permite ver qué dificultades tuvieron, indagar sobre las diferentes maneras en que se puede resolver una actividad, los orienta en algunos casos en el proceso. Lo que les estaba diciendo ahora que me parece muy potente, que es que promueve la interacción entre los estudiantes, se comparan entre ellos, se ayudan, se realimientan, promueve una actitud crítica, porque cuando yo ya me doy cuenta que me puse un amarillo o un rojo, pues de alguna manera me estoy generando una crítica a mí mismo, pero lo estoy haciendo conscientemente y sin que eso implique un castigo. Y promueve la argumentación. Y desde el punto de vista afectivo, pues ellos lo ven como algo innovador, interesante, motivante. Seguramente es más motivante para unos chicos más que para otros, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que puede ser muy motivante precisamente para aquellos que van mal, porque por lo menos ven en qué van mal y pueden interactuar con sus compañeros. Y desde el punto de vista del profesor, pues también hemos constatado que ha tenido implicaciones en su concepción de la evaluación, en su percepción del aprendizaje y en la enseñanza, porque por lo menos le dan algún sentido a qué es eso de la autoevaluación que nos toca a todos por el decreto no sé qué. ¿Okay? Les permite darse cuenta que sus estudiantes usualmente se ven menos bien a ellos mismos de lo que ellos lo ven a sus estudiantes. Cuando el profesor hace un semáforo de un estudiante y lo compara con el semáforo del estudiante, el estudiante usualmente se ha dado más duro lo que el profesor. Y esto es importante que lo charlen, que el profesor le transmita, mira, no es así. Bueno, y desde el punto de vista del aprendizaje, pues la estrategia les ha servido para tener más claridad de cómo se ve al estudiante, de qué es lo que entienden, de dónde tienen dificultades, para descartar perjuicios que pueden tener, para identificar los errores y dónde es que incurren más en errores rápidamente y para poder ver su progreso.
Y desde el punto de vista de la enseñanza, pues no los semáforos, sino toda esta idea de caracterizar y estructurar el objetivo de aprendizaje le ayuda al profesor a estructurar su trabajo, a saber qué es lo que es más relevante, a, por ejemplo, saber cómo configura los grupos cuando quiere configurar grupos de estudiantes, a adaptar lo que les está proponiendo a los estudiantes, y ha tenido pues una influencia importante, porque si yo con los semáforos sé qué es lo que pasó hoy, pues mañana sé qué es lo que tengo que hacer para ayudarles a avanzar, y no sencillamente comenzar mañana con lo que tenía previsto hacer desde hace 5 días. Muy bien. Final. Segunda y última vez que digo para terminar. Entonces, los objetivos de aprendizaje son más que una frase, hay una complejidad. Y hay una complejidad porque hay unas demandas de las tareas, porque las tareas implican unas estrategias, unos criterios de logros, unos procedimientos, y hay todo un aspecto de las limitaciones de aprendizaje. Pero, como ustedes vieron, pues hacer esto es complicado. Esto no lo puedo hacer para mis 4 horas de clase de todos los días. Yo lo entiendo, yo lo sé. Esto se tarda pues un par de años en todo este trabajo, en la parte de formación de profesores. Pero lo que sí hemos constatado es que ese esfuerzo que los profesores hacen en ese esquema de formación, por lo menos les hace ver que un objetivo de aprendizaje es más que una frase, que hay una complejidad detrás de cada objetivo de aprendizaje, y que cuando estoy en Bogotá, digámoslo así, y voy en el Transmilenio y tengo esa hora y cuarto, pues para cada una de mis 4 clases le puedo dedicar 15 minutos ahí agarrado a pensar qué significa ese objetivo de aprendizaje que quiero lograr hoy. ¿Qué es lo que yo espero que mis estudiantes sean capaces de hacer? ¿Cuáles son los errores en los que pueden incurrir en esas tareas que yo me estoy imaginando que caracterizan ese objetivo? Y eso se hace o en 2 años o en 15 minutos, pero es sencillamente un cambio de visión es que hoy me toca dictar elipse. Las ideas claves, reitero, son las ideas de complejidad, de estrategias y errores, la relación con las tareas de aprendizaje y la evaluación, y el mensaje pues que quería traer es tener objetivos de aprendizaje, formularlos y saber qué significan, puede ser bien interesante y puede ser bien importante para mi práctica de aula. Como les reitero, estas transparencias están en la red. Aquí puse algo de bibliografía para quien quiera estar interesado en mirar más, pero lo que les recomiendo es que no apunten esto, sino que conozcan Funes y que vayan al registro 9362. Y a los que estén por aquí, perdón, esa segunda pausa publicitaria, a los que quieran no dormir durante 2 años y no tener amigos, los invito a la maestría en educación matemática. Muchas gracias. Bueno, dime. Sí. Vamos a ir, señorita, vamos a ir distribuyendo el refrigerio. Yo creo que va a ser un problema y no quisiera que por la alimentación nos perdiéramos un panel y un evento realmente que tiene calidad. Yo quiero entrar a explicarles cuál es la dinámica de la tarde para que la conozcamos. Por favor, abran sus agendas el jueves 21. Dentro del proceso de la dinámica, como este es un congreso de matemáticas y hay unas sumas y restas que no dan, tengo 458 personas en el salón y 100 escarapelas afuera.
Alguien me dice que están muy sospechosos. Tengo un profesor que me dijo, fue y me dijo, venía de Planadas. A mí me encantan las anécdotas. Me dijo, Ricardo, vengo desde Planadas. No apareció mi cupo. Esto es excluyente, Ricardo. Yo le dije, profesor, la educación superior en sí misma es excluyente y un evento que cuesta es excluyente. Pero yo vine, profesor, pero me inscribieron. Yo le dije, profesor, autoinclúyase, le doy permiso de colarse, hágale. Por ahí está incluido. Entonces, cuando subí, vi que había 100 escarapelas sin entregar y dijo, aquí hay más de un incluido. Entonces, vamos a proceder siempre a tratar de hacer un control para la tarde. Yo les voy a pedir paciencia mucha en pro de que hay un refrigerio, pero la verdad, a mí me preocupa, yo preferiría que no sé, me preocupa, yo pregunto a las señoritas de mesa, donde se paren todos a hacer una línea para hacer refrigerio, nos morimos. Yo prefiero tirármeles el almuerzo. Es decir, señoritas, mi idea es la siguiente: el que va saliendo cuando terminemos reclama su refrigerio y sale, porque yo no me imagino aquí cómo en este salón vamos a darle bebida y alimentación a 450 en 30 minutos para seguir, no creo. Entonces les hago la siguiente propuesta: en los salones vamos a tener talleres esta tarde. Ahora vamos a ir directamente al panel y vamos a revisar con la organización del hotel, vamos a tomar la decisión de tipo logístico. Yo creo absolutamente que no es posible distribuir refrigerios en este salón. Entonces, lo que preferiría es hacer un refrigerio en la tarde servido a los 5 salones, porque acá nos morimos, no sé si están de acuerdo, y no vamos por un pastel de pollo a arriesgar un evento ni amarrado, ¿cierto? Yo soy, para los que no me soy muy desabrochado para hablar, hombre, pero bueno. La mecánica del panel es la siguiente. No sé si ya llegó el profesor Guacaneme, creo que no. ¿Ya llegó? ¿Dónde está? Profesor Guacaneme, venga, profesor Guacaneme, sienta aquí adelante. Perfecto. Vale, entonces, Mario, ve cuadrando lo siguiente. Mario, no vamos a servir refrigerio acá, sino en los 5 salones en la tarde, porque no hay campo para hacerlo. Primer asunto logístico, lo es. Voy a explicar 3 anuncios de suma importancia y de cortesía para que entendamos los mecanismos. Primero, para el panel. En el panel están nuestros 2 conferencistas principales del día de hoy, Luis Moreno Arbella y Pedro Gómez. La moderación la hará el doctor Benítez y está también con nosotros el profesor Guacaneme. Cada panelista tendrá 5 a 8 minutos para hacer una intervención sobre el título del panel. En este caso, debilidades y fortalezas de la formación de los profesores de matemáticas. Van a hablar en 8 minutos de ese tema. Eso nos da 8 por 3, 24. Mientras tanto, el personal logístico, Mario Alfaro, el personal logístico estará aquí en las salas recogiendo las preguntas. Suena un poco, es un poco antiecológico, pero la idea es que las escriban, rompan la hojita, no las entreguen y nosotros se las estaremos dando al moderador. El moderador lo que hará es clasificar las preguntas para determinar, ¿sí?, para volver 7, 8 preguntas que pueden ser del mismo tipo, una sola pregunta, y los docentes irán refiriéndose a ese tipo de preguntas. Así va a ser el panel y ese panel irá hasta las 12:30 más o menos.
Para la tarde, ustedes ven que dicen, tenemos orientaciones metodológicas, hay 5. Ahí están los salones, les voy a ir para que vayan midiendo qué les interesa. El salón panorámico es este. El salón Rovira es en el segundo piso, cuando ustedes ingresan al segundo piso hacia el fondo. El centro de convenciones es en el primer piso. A mano, cuando ingresan a mano derecha donde estaban ahí. El salón Nevado es en el tercer piso y el salón Estancia es al fondo de la escalera segundo piso. Vamos a tener de todas maneras, para que no queden más despistados que dan el Día de la Madre, vamos a tener un personal que les dice dónde son. Hay unas reglas de participación para ingresar. Para ingresar los cupos son limitados. ¿Qué significa que son limitados? Que aquí el panorámico me caen 400 personas, pero no se van a admitir 400 personas, se van a admitir 100. En el salón Rovira solo se admitirán 90 personas. Lo vamos a poner, ¿sí? En el salón Nevado solo se admiten 70 personas. En la estancia 60. Y en el centro de convenciones 100. Entonces 100, 200, la matemática que nunca falla, 290, 260, 70, más o menos me van a dar 450, más o menos. Sí, ahorita hacemos cuenta bien y vamos a distribuir estos FOMIs. Esto es bien de metodología. Nosotros, después de haber visto objetos virtuales de aprendizaje, entonces tenemos nuestro mecanismo cuasi virtual. ¿Eso qué significa? Ojo, salón panorámico va a ser el salón verde. Ponlo en este orden. Salón panorámico es el verde. Salón centro de convenciones es el azul. Salón Rivera es el amarillo. Rovira. Bueno, pero Rivera está cerca. Tiene unas termales con Rivera. De la I a la O es como... Sí, es una constante. Salón La Estancia es gris y Salón Nevado es blanco. La situación va a ser la siguiente por distribución logística y por respeto a los docentes y para que no se me vayan a venir todos para un taller. Es un asunto, ahí sí el profesor de planadas, de equidad e inclusión. Entonces, la situación va a ser la siguiente. A las 2 de la tarde van a estar las mesas abajo donde estábamos en la piscina. Usted debe hacer la cola para reclamar su FOMI. Sí, van a estar las mesas. Yo voy para el salón Rovira, ya sé que es verde, hace la mesa y allá estará el... Entonces, eso es como las películas, ¿sí? Cine doble, tal, todo el rollo. Entonces, a mí me gusta esta película multitarget, 5 a 8, entonces le toca venir temprano y reclamar su FOMI, porque no se permitirá el ingreso a un salón de una persona que no esté debidamente identificada y con su FOMI. De esa manera, es decir, esta manera absolutamente algebraica, logarítmica, es casi un problema de factorización de ciencias sociales. Bueno, los colores, repito los colores. Vea, el papelito. Entonces, ojo porque así se va a manejar mañana y tarde y ojo porque así se maneja en las ponencias, ¿sí? Las ponencias van a permitir cierta movilidad. ¿Por qué? Porque sí pasa en las ponencias que alguien dice, a mí me interesa esta que arranca a las 4:40, la voy a escuchar y me muevo para este salón, sí, porque quiero escuchar esta de la Amazonía. En las ponencias no hay tanto problema, pero en el manejo del recurso de los talleres sí, por un asunto de orden. Es eso. Repito, salón panorámico
la simbiosis entre el punto y el píxel en geometría. Luis Moreno Armella. Yo cuando estaba organizando esta agenda y veía estos títulos dije, no, esto sí es muy tramado. Esta vaina, desarrollo de estudiantes, el infinito, por allá está el profesor Bruno Amore, el entendido del infinito. Yo decía, yo que no pasé de cartilla, coquito uno. Me encanta. Luis Moreno Armella está en el salón panorámico. El salón panorámico es este y solo va a tener cupo habilitado para 100 personas. Y el color del salón panorámico es el verde. Tenía que estar en el orden. Perdónenme, el centro de convenciones, abajo, en el primer piso, desarrollo de competencias disciplinar de matemáticas con las mediaciones tecnológicas digitales como nuestros FOMIS. Solamente, nuevamente, 90 personas, centro de convenciones, 100 personas, ¿correcto? Verde. Salón Rovira. A ver, acordemos porque, dime. Ok, sí, no me extraña, déjenme ver, venga, no me extraña. Entonces, salón panorámico, ¿cuál es el color que quedaron? Verde, listo, verde panorámico, muy bien. Centro de convenciones, azul, esto está tan político que ya no sé qué pensar. Partido Verde, recogemos firmas para las elecciones. Salón Rovira, si está, todos sabían para qué me dijeron repita, ¿verdad? Amarillo. Me encanta esto, voy a tener ese amarillo, sí, B4, sí, bingo. Salón La Estancia, gris, muy bien, la estancia gris, nostálgico, dice algunos componentes del aprendizaje de la matemática y sus específicas formas de evaluación de la doctora Marta Fandiño. La estancia tiene un cupo para 60 personas. Salón Nevado, blanco. Si lo hubiéramos hecho gris, hubiéramos podido hablar del deshielo del Nevado, Tolima, blanco. Procesos matemáticos asociados al pensamiento variacional. Muy bacán, sí, variacional. Muy bien. ¿Correcto? ¿Entendido todo? Desde las 2 estaremos allá poniendo nuestros FOMIS. Invitamos a los profesores entonces. Bien, profesores, vamos a continuar. Uno de los... A ver, compañeros. Bien, vamos a continuar. En diferentes investigaciones que se han hecho, particularmente recuerdo una realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, hay varias variables, profesores, hay varias variables de las cuales depende la calidad de la educación. Pero la variable preponderante es la calidad de sus docentes. Entonces, el tema central de este foro tiene que ver con la formación de los docentes. ¿Qué matemáticas debe conocer un profesor? La cantidad y la calidad de las matemáticas, la discusión sobre la didáctica, la pedagogía, el uso de tecnología, en fin, ese va a ser nuestro tema de hoy para el panel.
Ya había presentado al doctor Pedro Gómez y al doctor Luis Moreno Armella. Me voy a permitir presentar al profesor Edgar Guacaneme. El profesor Edgar Guacaneme es doctor y magíster en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad del Valle. Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Se desempeñó como profesor del Departamento de Matemáticas. Se desempeña como profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional y también ha sido docente de la Universidad del Valle. Ha sido investigador y ha participado en proyectos, por ejemplo, en una empresa docente en la Universidad de los Andes. Ha sido como conferencista en más de un centenar de eventos académicos nacionales e internacionales, y además le conocemos varios artículos, varios trabajos han sido publicados en revistas indexadas. Entonces presento a la mesa el doctor Pedro Gómez, el doctor Luis Moreno Armella y el doctor Edgar Guacaneme. Hemos decidido que el profesor Edgar Guacaneme inicie, pues es el único que no ha tenido participación hoy. Recibamos a los tres académicos con un fuerte aplauso. Buenos días. Bien, en primer lugar, un agradecimiento a los organizadores por la invitación. La verdad, para mí es un honor estar dentro de los invitados porque puedo compartir mesa con personas cuyos trabajos he estudiado y a quienes admiro y son en esencia una guía para mi trabajo. Voy a intentar de manera muy rápida presentar las ideas en este panel. Lo primero que quiero señalar es que las debilidades y fortalezas de la formación de los profesores de matemáticas pueden referir a dos cosas. Una, y pueden referir y hacer mención a el conocimiento de los profesores, por ejemplo, de ustedes, de las personas que trabajan en la educación a favor de la formación matemática de los niños y jóvenes de este país. Pero también puede referir a lo que hacemos en las universidades para formar profesores. Yo prefiero referirme a lo segundo y no a lo primero. Para eso, entonces, dado que esta versión del Congreso es el sexto, decidí incluir 6 debilidades y 6 fortalezas. Quise presentarlas en diapositivas simplemente para dejar la imagen visual. Lo primero que quiero señalar es que la principal debilidad que yo veo en la formación de los profesores de matemáticas en las universidades que formamos profesores es un apego a una tradición poco fructífera. Tradición que se reconoce fácilmente con la semejanza que hay entre un programa de formación para profesores y un programa para formar matemáticos. Esa tradición no ha dado buenos resultados y por tanto tiene que ser superada. El segundo punto es que en la formación, en lo que hacemos en las universidades, promovemos más un conocimiento erudito que un conocimiento funcional. Es decir, por ejemplo, aprendemos muchas matemáticas, pero no sabemos para qué aprendemos tantas matemáticas. Y no es tan cierto que con esas matemáticas que aprendemos podamos ver las matemáticas escolares, porque no las aprendemos con esa intención. La tercera debilidad tiene que ver con el conocimiento, se entiende como una suma más que como una integración de componentes. Aprendemos conocimiento matemático, aprendemos conocimiento didáctico, algo de conocimiento pedagógico, un tanto de conocimiento práctico. Nos graduamos de las universidades y después tenemos que integrar ese conocimiento. Pero resulta que la integración no es inmediata ni es fácil. Por tanto, a veces no hacemos esa integración. A veces no logramos hacer esa integración. Hay muchos que piensan que esa integración tiene que hacerse durante la formación y no solo después de la formación.
El siguiente asunto tiene que ver con una exigua cualificación del conocimiento práctico. Es decir, que no sabemos muy bien qué es el conocimiento práctico. Para algunos es el conocimiento que se aprende haciendo, y en ese sentido, la profesión docente pierde su naturaleza y termina siendo una técnica en donde el hacer orienta la acción. Pero creo que por fortuna hay trabajos que nos indican que es mucho más que eso y que trasciende esa concepción. El siguiente asunto, la siguiente debilidad, es que en los programas de formación nosotros hacemos los cursos, dirigimos las prácticas de los estudiantes, pero realmente poco investigamos sobre lo que hacemos. Y caemos en una paradoja muy sencilla. Le exigimos a los profesores que formamos que investiguen sobre lo que hacen, pero nosotros no investigamos sobre lo que hacemos, que es formar profesores. El siguiente y última debilidad tiene que ver con la incertidumbre en la caracterización de la formación de los formadores. Cuando nos preguntamos quiénes somos los que hacemos formación de profesores de matemáticas, contestamos y nos ponemos muy derechos, sacamos pecho diciendo: yo tengo maestría en educación matemática, yo tengo maestría en matemática, yo tengo maestría en historia de las matemáticas. Pero difícilmente nos miramos al espejo y nos preguntamos si eso es necesario, pero sobre todo suficiente para formar profesores. No hay una respuesta clara a las condiciones que debería tener un formador. Paso de manera rápida a las fortalezas. Igualmente voy a enunciar 6 fortalezas. La primera es que, por fortuna, desde hace ya muchos años hay un campo de investigación. Con este nombre quise proponerlo en inglés, porque es la forma como se conoce a nivel internacional, pero también porque es un movimiento internacional al cual hemos adscrito muchos de nuestros trabajos. Ese campo investiga sobre la educación del profesor de matemáticas, sobre la formación del profesor de matemáticas. Y creo que esa perspectiva investigativa puede generar puede ser considerada como una fortaleza para la acción de formar profesores. En segundo lugar, quiero mencionar que la investigación ha encontrado lugares en la formación. Pero con esto no quiero que se piense que solamente es que tenemos que formar profesores que sean investigadores. De hecho, yo no comparto esa postura. Pero sí comparto que los profesores tienen que desarrollar unas competencias investigativas para hacer indagación en el aula, que no es lo mismo que hacer investigación. Y, por fortuna, muchos de los discursos que estudiamos en el aula, en la formación de profesores, están altamente impregnados de los resultados de la investigación. Excepto, y discúlpenme si ofendo a alguien, excepto en las líneas de matemáticas. Seguimos estudiando las mismas matemáticas y creo que eso puede ser una debilidad. Lo siguiente es que hoy en día, y esta mañana hablaba con un amigo, un compañero, un colega, que me mencionaba una anécdota a propósito de esto, pero hoy en día se reconoce que la formación de los profesores no termina cuando uno recibe el grado de licenciado en matemáticas y que la formación profesional del profesor de matemáticas como profesor, no como investigador, ¿cierto?, puede tener un punto de avance sustancial en los posgrados, sean maestrías, sean especializaciones, e incluso comienza a abrirse la posibilidad de formar profesores en los doctorados. Aún en Colombia esa idea no tiene tanta recepción. La siguiente fortaleza que yo reconozco es que hay intentos, y cada vez ojalá sean más, pero comienzan a haber intentos de restituirle al profesor el carácter de profesional e intelectual de la educación. No solo es una persona que desempeña un oficio, es una persona que puede efectivamente pensar la educación y actuar de manera profesional en torno a la educación. Yo creo que esa es una fortaleza que tenemos. Por otra parte, creo que hay voces, por fortuna, hay voces disonantes en la formación de profesores. Tenemos ejemplos de programas de formación en Colombia, de formación inicial, por ejemplo, que rompieron con la tradición. Y quiero mencionar al menos 2 de esos programas.
El primero que lo hizo desde hace ya casi 20 años, el programa de la licenciatura en educación básica con énfasis en matemáticas de la Universidad Distrital. Y se han mantenido y luchan por ser una voz disonante en la formación inicial de profesores. A pesar de que tengamos diferencias, de que no nos gusten algunas cosas, hay que reconocer que esa fue una de las propuestas iniciales, diferente y sustancialmente diferente, y se han mantenido. Hay otras, Universidad del Valle, Universidad de la Amazonia, y bueno, seguramente que dejo de mencionar algunas que pueden llegar a ser importantes. Y la última fortaleza que quisiera mencionar es que, por fortuna, hoy existe una comunidad académica que piensa la formación de profesores de matemáticas. He colocado aquí dos que conozco, la red CLEMA, que es la red colombiana de licenciaturas en educación matemática y afines, que está trabajando de manera muy fuerte y muy interesante, reflexionando sobre lo que es la formación de profesores, ya no de manera individual, sino de manera colectiva. Hace poco más de un mes tuvieron su cuarto encuentro y están haciendo cosas realmente interesantes pensando la formación. Y Reforma, que es la red colombiana de formadores de profesores de matemáticas, que dirijo, que está haciendo intentos también por pensar la formación de los profesores no solo en el campo de la licenciatura, sino también en los posgrados y otros programas de formación que hay en Colombia. Esos, por tanto, son las 6 fortalezas que yo reconozco como importantes. Muy bien, Edgar, muchas gracias por su intervención. Ahora le damos la palabra al doctor Luis Moreno Armella. Gracias. Quisiera comenzar mis 5 minutos con una pequeña historia. Cuando se creó el Departamento de Matemática Educativa en el CIMBESTAB, algunos de los que estuvimos allí proveníamos del campo de las matemáticas puras, digámoslo así. Y entonces éramos vistos un poco como disidentes del proceso, ¿no? Y entonces lo que nos decían, porque eran conversaciones muy arduas, nos decían, pero ¿qué es lo que van a hacer, no? ¿Qué es lo nuevo, lo distinto que van a hacer si ya lo hacían aquí en el Departamento de Matemáticas? Entonces decían, ¿ustedes quieren enseñar matemáticas? Pues ustedes ya saben matemáticas, por lo tanto pueden enseñar matemáticas. Dice, bueno, y un compañero decía, nosotros tendremos resuelto el problema cuando tengamos 5.000 profesores en el país que conozcan bien el cálculo de Granville. Es un libro muy viejo que había y que en la universidad pues los problemas eran muy difíciles, le decíamos el Granville, ¿no? El libro de Granville. Este es un libro que tuvo una importancia grande, no siempre reconocida, porque ese libro fue el origen de muchos de las colecciones de problemas sobre cálculo que después publicó la editorial Mir en Moscú. Vienen del libro de Granville. El libro de Granville lo tradujo al ruso un gran matemático, Nikolai Lusin. Tradujo el libro al ruso. Y cuando le preguntaban a Lusin, ¿usted por qué tradujo ese libro? Si aquí tenemos muchos libros, dice, para tener el copyright de los problemas. Eso era lo que le interesaba, los problemas del libro, que son absolutamente extraordinarios. De manera que el problema que nos creían los matemáticos que estaba resuelto, que era el problema de si ustedes ya saben matemáticas, ya tienen resuelto el problema. Nosotros al comienzo, pues en efecto no teníamos respuestas claras para ese problema, porque estábamos iniciando nuestra reflexión sobre el problema. Teníamos una cierta intuición de que había algo más que saber matemáticas, pero no sabíamos qué. De manera que esa era en ese momento una de nuestras propias debilidades. No sabíamos para qué nos estábamos metiendo en ese problema. A lo mejor si lo hubiéramos sabido nos hubiéramos quedado quietos donde estábamos. El problema es mucho más complejo, ¿no?, que el otro. Entonces pues, cambiamos la pregunta y entonces era
sí, hay que saber matemáticas, pero ¿qué es saber matemáticas? ¿Cuál es la diferencia entre saber matemáticas para un matemático y saber matemáticas para alguien que le interesa la educación matemática? Y tiene que ver con algo que mencioné hace un rato cuando estaba allá, que es el problema del teorema de existencia de la función y el teorema de existencia del estudiante. O sea, el problema era saber matemáticas donde la cuestión no giraba alrededor de las matemáticas, sino alrededor del estudiante. O sea, las matemáticas eran un satélite para el estudiante y no al revés. No era el estudiante que estaba dando vueltas alrededor de las matemáticas. Entonces, empezamos un trabajo de formación de profesores y fuimos aprendiendo con ellos, aprendiendo a través de ellos, aprendiendo de ellos. O sea, en realidad los profesores que eran nuestros alumnos nos empezaron a educar a nosotros, empezaron a educar. Eso fue muy importante, porque entonces empezamos a generar en nosotros mismos una especie de fortaleza que fue la hibridación o la fusión de un conocimiento matemático, una educación didáctica para nosotros y también con el tiempo en un conocimiento tecnológico. Y el problema era, ¿y ahora cómo vamos a mezclar estas cosas? ¿Cómo vamos a mezclar las matemáticas, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico y un conocimiento tecnológico? Entonces, de manera que, debido a esa experiencia, yo no separaría así de una manera tajante debilidades y fortalezas, sino que vienen juntas. O sea, es porque reconocemos una debilidad que podemos tener finalmente una fortaleza. O sea, no tenemos fortaleza de entrada porque no sabemos qué es eso. Si la tenemos o no la tenemos, no sabemos qué es una fortaleza, sino que la reconocemos a través de una debilidad. O como decía el profesor Pedro Gómez, que le voy a robar esa frase, el problema es que todo gira alrededor del error. O sea, en este caso, todo gira alrededor de la debilidad del profesor. Entonces yo creo que están estos tres elementos allí: el conocimiento matemático, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico. Y el conocimiento tecnológico no se refiere tan solo al manejo de un instrumento digital, sino a la inserción, a la instalación de ese instrumento digital en la educación matemática, en la construcción, vamos a decirlo así, de un discurso formador, Esto me recuerda mucho a mí siempre una frase del profesor René Thom, que era un matemático que luego tuvo una incidencia fuerte, unas reflexiones muy importantes sobre la educación. Y él decía, el problema no es el problema del rigor en las matemáticas, el problema es cómo existen esos objetos matemáticos, cómo podemos desarrollar un significado sobre esos objetos matemáticos. Y el rigor viene después. Pero ese es el meollo del asunto, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y yo creo que cuando el profesor en formación logra entender de qué está hablando, eso se convierte en una fortaleza. Entonces me gusta más pensar es en términos de esa dialéctica, de convertir las debilidades en fortalezas, en ese sentido. Una debilidad, digamos, sistémica, pues es la falta de oportunidades que tiene el profesor. Y una fortaleza sería una plenitud de oportunidades para ese profesor. Es decir, para que él pueda construir su propia educación. Evidentemente esto no es un proceso solipsista, esto no es algo que el profesor hace solo, esto es una cuestión social, cultural, se hace con los otros, a través de los otros y a veces a pesar de los otros. Hay algo que también podemos llamar las expectativas y los objetivos, como decía el profesor Gómez. Evidentemente, una fortaleza sería poder transitar de las expectativas a los objetivos y a los objetivos logrados.
Eso permitiría convertir una debilidad o una carencia en una fortaleza. Es decir, que lo deseable se haga posible y se haga alcanzable y quede cristalizado. Eso sería una fortaleza. En ese sentido, también podríamos hablar desde el punto de vista de las fortalezas del profesor, su capacidad de observación en el salón de clases. Para mí el salón de clases es la clave del proceso. Y desde el punto de vista de fortalecer su capacidad de observación, yo diría la densidad de la observación. Es decir, qué tan granular puede ser la observación del profesor, qué tanto puede discriminar en esa capacidad de observación. Y lo que va a observar precisamente es a sus estudiantes, a su vez. Y lo que puede observar de sus estudiantes, precisamente lo que está alrededor de sus objetivos de aprendizaje, sí, eso es crucial, pero también de qué manera a través de las matemáticas el estudiante se educa. Porque yo creo que una de las debilidades que tenemos como sistema educativo es que tratamos de educar en matemáticas y no educar a través de las matemáticas, que creo yo que es la gran fortaleza que podemos tener allí. Entonces, esas son, en resumen, las cuestiones que yo considero centrales como debilidades y fortalezas, sin separarlas. Más bien quiero pensar siempre en el tránsito de debilidades a fortalezas. Se me terminó el tiempo. Gracias. Gracias, Luis. Tuve un poquito de dificultad para entender lo de debilidades y fortalezas en la formación de profesores y lo interpreté como el profesor Guacaneme. Es decir, pensando más en las debilidades y fortalezas del proceso y de los programas de formar profesores de matemáticas. Pero también tuve un poquito de dificultad de centrar ese problema porque, pues, digamos que me imaginé que se estaba hablando de programas de formación existentes y de las debilidades y fortalezas de programas de formación existentes. En el mundo, en Colombia, me centré en Colombia, pero la formación de profesores tiene lugar en muchos ámbitos. Hay, primero que todo, la formación inicial, y la formación inicial de profesores de primaria en matemáticas tiene diferencias importantes con la formación inicial de profesores de matemáticas de secundaria. Y también está la formación permanente. Formación permanente quiero decir formación para profesores o que ya tienen un título de pregrado o que en todo caso ya están trabajando. Y en la formación permanente está la formación posgradual y la formación de cursos, de esquemas, de talleres que pueden ser de un día hasta de 10 meses. Y en la formación posgradual, además de los doctorados, pero sobre todo en las maestrías, que es donde ha habido tanta actividad en los últimos 4 o 5 años con motivo de algunas ayudas que existieron por parte del Estado, pues yo me encuentro, como lo decía también el profesor Guacaneme, con programas que siguen la norma de la maestría de investigación y programas, pocos creo, que siguen la norma de la maestría de profundización. Entonces, hay una variedad muy grande por donde mirar el problema, y el problema tiene lugar dentro de un contexto aquí en Colombia donde hay una normativa tanto para los programas como para los profesores, obviamente, un contexto de financiación que mientras que el precio del petróleo estuvo cercano a los $100 nos cayó maravillosamente bien a todos, porque pues seguramente si ustedes no fue uno de ellos, conoce a alguien que pudo aprovechar el programa de excelencia docente, por dar un ejemplo, ¿no?
pero ya no es así, entonces tenemos un problema de financiación importante. Y una debilidad que veo dentro del mismo contexto, o puede que sea una fortaleza, no lo sé, es que pues nosotros aquí no tenemos, entre comillas, estándares de profesores de matemáticas, como puede haber, o tuvimos, o tenemos, no sé qué verbo, qué tiempo usar estándares para los estudiantes. Entonces, dentro de todo ese contexto, el problema de identificar debilidades y fortalezas me parecía bastante complicado y lo resolví de la manera más sencilla, que es, perdónenme la expresión, mirándome al ombligo. Es decir, voy a tratar de identificar cuáles son las debilidades y fortalezas del programa que yo dirijo en la Universidad de los Andes, que es un programa de posgrado. Pues una de las cosas que hacemos es un programa de posgrado en formación de profesores de matemáticas de secundaria. ¿Qué características tiene ese programa? Lo primero es que es un programa relativamente reciente en comparación con programas más tradicionales como el que en Bogotá existe en la Universidad Pedagógica Nacional o en la Universidad Distrital. Y nosotros tomamos la decisión al mirar la normativa de que íbamos a hacer un programa de profundización. Y como lo decía el profesor Guacaneme, nos negamos a formar investigadores, lo cual no significa que esperamos que todos nuestros egresados sean capaces de hacer una indagación sistemática de su propia práctica, pero no formamos investigadores para que se conviertan en profesores universitarios a través de doctorados y demás. Entonces, esa es una característica. La segunda característica es que nos centramos en la práctica de aula. Y a pesar de que nos centramos en la práctica de aula, hemos constatado y tenemos evidencias del impacto que el programa tiene en las instituciones, porque aparentemente logramos que los profesores que trabajan con nosotros asuman una responsabilidad con su institución en el sentido de tener la oportunidad de estudiar en la Universidad de los Andes y de poder compartir eso con sus colegas y de que esa experiencia que vivan allá tenga también un impacto en la institución, porque la institución colabora con esa participación. Otra característica que tiene el programa, por haberse concebido, digamos, como desde cero, un poco, y de manera relativamente reciente, es que para ese problema de la práctica de aula desde el punto de vista de un programa de profundización, tiene una cierta fundamentación, tiene una fundamentación desde el punto de vista de un modelo que conceptualiza lo que idealmente debería ser un profesor de matemáticas, que lo conocemos como el modelo del análisis didáctico, que funciona con base en una visión de qué significa que un profesor aprenda en un programa de formación, y ahí tenemos una visión pues de aprendizaje interdependiente en el que realmente son los profesores los que aprenden abordando problemas y discutiendo entre ellos, y nosotros pues hacemos poquito más allá de formular esos problemas y de acompañarlos a que tengan tantas opiniones como sea posible y que las discutan y que se pongan de acuerdo al respecto. Y entonces, con esas características, en el poco tiempo que llevamos trabajando, pues hemos identificado unas debilidades y creemos que tenemos unas fortalezas. La debilidad más grande es la dificultad que tenemos para evaluar el programa. Y pues cosas que no se evalúan pues no valen la pena. ¿Por qué? Porque evaluar el programa significaría poder constatar si el programa ha logrado su objetivo último, que es contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza, de la calidad del aprendizaje de las matemáticas en el aula, es decir, evaluar el programa a través del aprendizaje de los estudiantes, de esos profesores que se forman con nosotros. Ese problema es complejo,
tiene solución, pero es extremadamente costoso. Es decir, poder evaluar un programa objetivamente para constatar que el programa sí ha tenido, entre comillas, un impacto en el rendimiento de los estudiantes, pues no hemos logrado la financiación para hacerlo. Estamos apenas comenzando a mirar cuál es el impacto del programa en la práctica de aula de los profesores que pasan por nosotros. Y hemos hecho muchísima investigación sobre el aprendizaje de los profesores. Pero es que una cosa es constatar que los profesores aprenden lo que nosotros queremos que aprendan, y otra cosa, la distancia entre eso y que los estudiantes de esos profesores aprendan es muy grande. Entonces, esa es una debilidad muy grande. Otra debilidad grande que hemos ido resolviendo y que ha sido un reto y que yo espero que se convierta en una fortaleza es que comenzamos el programa con formadores y tutores todos españoles. Yo tengo doble nacionalidad, o sea, en la primera corte del programa todos éramos españoles. Uso la nacionalidad española en ese caso. Y ahora todos somos colombianos, uso mi nacionalidad colombiana, porque los formadores y los tutores, y tenemos un grupo que llega casi a las 30 personas, son exalumnos de la misma maestría. Eso implica una debilidad en el sentido del paso fuerte de egresar de una maestría y formarse para ser tutor y para ser formador, y de los riesgos que se asumen con eso, pero hay que asumirlos porque los formadores y tutores también se forman siendo formadores y tutores. Otra debilidad que les comentaba antes es el inmenso esfuerzo que requiere de los profesores. Cuando yo digo que los profesores se olvidan de la familia y de los amigos durante 2 años, es que es cierto, pues tienen su trabajo de tiempo completo como profesor, y nosotros sabemos que esto implica muchísimo. Ya veo a Jamie, que es alumna mía, y se está muriendo de la risa porque no sé por qué está aquí en cambio de estar haciendo la actividad 7.4. Bueno, no importa. Es muchísimo trabajo, pero no hemos visto la manera de reducir la cantidad de trabajo que le solicitamos hacer a los profesores, a los profesores de formación, sin reducir lo que consideramos los logros. Y en el caso de este programa particular, pues la debilidad más grande es el costo. El costo de la maestría en la Universidad de los Andes es más o menos el doble del costo de la maestría equivalente en la Universidad Pedagógica Nacional o en la Universidad Distrital. Hacemos todos los esfuerzos del mundo para lograr financiación, y puedo decirles que en este momento tenemos capacidad de ofrecer becas o apoyos para que en la Universidad de los Andes cueste lo mismo que la pedagógica, perdón, Edgar, que haga competencia, por precio. Pero queremos que el precio no sea una razón, el costo. Y pues alcanzamos a ver algunas fortalezas, pero no estamos muy seguros. Una es el hecho de centrarnos en el aula, de centrarnos en el conocimiento, tanto teórico, técnico como práctico, pero necesario para que el profesor pueda actuar en el aula. Otra fortaleza que vemos es que, no sé cómo lo logramos, pero encontramos un compromiso con el programa inmenso por parte de los formadores y tutores, que son exalumnos de la maestría, que yo creo que en cierta medida se transmite a nuestros estudiantes, y el compromiso de nuestros estudiantes es impresionante para trabajar y avanzar. Y el otro, que lo vemos como fortaleza, es precisamente que no los dejamos solos una vez que salen del programa. Los vinculamos, y de los, yo no sé cuántos egresados tenemos, poquitos, pero tendremos unos 70, 75 egresados en este momento. Alrededor de la mitad trabaja con nosotros, son formadores o tutores de la maestría, son formadores de cursos de educación permanente, publican, escriben con nosotros, y en cierta medida hay una sensación de comunidad con ellos, que ellos transmiten a todos sus colegas, y yo creo que pues es una contribución que ellos hacen a toda la comunidad de educación matemática.
Estas eran mis reflexiones sobre esto. Muy bien, muchas gracias a los tres profesores por su intervención alrededor del tema central de este panel. Entonces vamos a pasar a la segunda faceta de este panel, que tiene que ver con las preguntas que el público le dirija a los profesores. Entonces le pido por favor a los compañeros de logística, le pido primero por favor a ustedes que construyan sus preguntas, ya Ricardo les dijo cuál es el mecanismo, y a los compañeros de logística que recojan esas preguntas y nos las hagan llegar. Bien, vamos a recibir esta primera tanda. Es probable que tengamos una segunda ronda de preguntas. Sí, por favor. Bueno, hay una pregunta relacionada con el desarrollo profesional docente. Y la pregunta dice así: ¿cómo promover el desarrollo profesional docente como estrategia de autoformación y actualización permanente y continua que fortalezca el desempeño eficaz de los docentes? Promover el desarrollo profesional docente como estrategia de autoformación y actualización permanente. Entonces, si alguno de los panelistas quiere contestar, por favor. Yo creo que la pregunta tiene que ser respondida por cada uno de ustedes. Porque yo podría contestar qué hice yo, pero creo que tiene que ver es con cada quien y cómo se asuma como profesional de la educación. Uno podría decir que para ser mejor profesor y para plantearse un desarrollo profesional bastaría con imitar a aquellos profesores buenos. Pero es que eso es lo que normalmente hacemos. Cogemos de cada profesor bueno y actuamos de esa manera. Pero yo creo que la acción no es suficiente para ser mejor profesor y para desarrollarse profesionalmente. Yo creo que en esta y en todas las profesiones, uno no debería dejar de estudiar por el hecho de haber recibido un grado. Uno debería mantenerse estudiando y es eso, o es esa, una de las condiciones que le permitirían al profesor autorreconocerse como un profesional de la educación. Creo que definitivamente hay muchas cosas por estudiar y muy poco tiempo para estudiar. Por eso no se puede desperdiciar el tiempo no estudiando. Claro, que lo diga en un evento para las personas que tienen una preocupación por estudiar y por conocer qué se está haciendo de nuevo en enseñanza de las matemáticas y otras cosas relacionadas, pues no tiene mucha gracia. Pero yo les pediría que se miren cada día al espejo y la primera pregunta que se hagan como profesores de matemáticas es: ¿qué estudié ayer y qué voy a estudiar hoy?
Si la respuesta en ambos casos se parece a un par de conjuntos vacíos, preocúpense, porque eso no va a estar aportando efectivamente a su desarrollo profesional. Por supuesto que habría que aprovechar las oportunidades que dan las universidades, las fundaciones, para formarse con otros, porque creo que eso también es fundamental. No solo es un problema de autoformación, sino es un problema de coformación. ¿Qué tanto me puedo formar con mi colega de área con el que trabajo todos los días? ¿Qué tanto lo puedo seducir a que estudiemos un artículo publicado en una revista que puede accederse a través de Internet y que podamos nosotros entender lo que dice el artículo dirigido para profesores, por ejemplo? Por eso digo que la respuesta está en cada quien y por eso les hago la invitación de mirarse al espejo todos los días y hacerse esa pregunta. Bien, he visto que la estrategia de escribir las preguntas es más fructífera que cuando pedimos que las hagan de manera verbal. Y eso ocurre en el aula. Cuando nosotros les decimos a los estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Generalmente se quedan callados. Y dice Miguel de Guzmán, donde no hay pregunta, no hay conocimiento científico. Gastón Bachelard, donde no hay pregunta, no hay conocimiento científico. Y el profesor de Guzmán dice, las preguntas son anzuelos para pescar en el mar de las ideas. Les agradezco mucho porque me han llegado muchas preguntas, me tienen aquí muy atareado tratando de clasificar. Vamos a hacer unas preguntas muy puntuales porque van dirigidas a un investigador en particular. Dice, pregunta para el profesor Luis Moreno. ¿Podría ampliar, no está tan difícil, doctor, ¿podría ampliar la distinción entre educar en matemáticas, que fue algo que usted mencionó con mucha claridad? ¿Podría ampliar la distinción entre educar en matemáticas y educar a través de las matemáticas? Pues voy a ver si lo termino de entender yo. Sí. Como me he movido siempre, digamos, en ese espacio entre un departamento de matemáticas y un departamento de educación matemática, que por razones históricas le hemos llamado matemáticas educativas, era un poco tratando de recuperar el poder educador que tenían las matemáticas. Entonces, en general, de manera simple, voy a empezar intentar responderle así. Educar en matemáticas es educar en los teoremas, en las definiciones, en los procedimientos, en las estrategias de resolución de problemas, en la reformulación de problemas, en el aprendizaje del planteo de problemas, etcétera. Y la diferencia, digamos, donde pasaríamos a educar a través de las matemáticas es cuando tratamos de responder la pregunta con qué propósitos lo hacemos, estas primeras actividades. Es decir, cuando lo hacemos resolución de problemas, yo me entreno mucho, me educo mucho en la resolución de problemas, en el conocimiento matemático. Es algo, digamos, que se circunscribe a mi persona. El problema es cuando empiezo a sensibilizarme alrededor de la dimensión social, de la dimensión cultural que puede tener esta forma de conocimiento. Entonces, en general diría que para una disciplina particular, digamos, en general para una disciplina particular, ese sería el propósito, es decir, sensibilizarse alrededor de la dimensión social que tiene una forma particular de conocimiento. Es donde yo entendería lo que es educar a través de las matemáticas. En este caso, educar a través de las matemáticas es de alguna manera tener una población
estudiantil a través de sus maestros, donde hay elementos de racionalidad, de la forma de racionalidad que está en las matemáticas, tratar de convertirlo en un instrumento de racionalidad en la vida de la persona, ¿sí? En la vida de la persona, no simplemente en el salón de clases. Yo creo que ese sería como un elemento central. Como un poco anécdotas alrededor de esto, me gustaría pensar, por ejemplo, cuando en un momento dado empezó a sonar mucho el nombre de Mandelbrot y empezaron a aparecer fractales, todos empezamos a ver fractales cada vez que veíamos una grieta en una pared, una grieta en el piso, cuando veíamos un árbol seco, etcétera, uno veía fractales. Entonces uno se da cuenta allí que lo que hay es que uno ve a través de una teoría. Creo que eso es un logro, un logro importante en la formación a través de las matemáticas, en la educación a través de las matemáticas. Es decir, que una disciplina le da a uno una manera de mirar en el derredor de uno, que más que un derredor físico es un derredor social y cultural. Eso creo que es importante. Entonces, yo pondría esos dos elementos para tratar de construir una respuesta. El dotarnos o el dotar a nuestros estudiantes, a nuestros colegas, porque yo veo a mis estudiantes, para mí son mis colegas, o sea, yo no soy profesor, ellos son mis colegas, dotarlos, ayudarlos a desarrollar unos elementos de racionalidad que van más allá de los contenidos específicos, y es desarrollar precisamente la manera de ver su derredor a través de la teoría matemática en este caso. Eso sería, digamos, una respuesta más general. Si trato de aterrizar un poco esto, diría que educar a través de las matemáticas es ayudar al profesor a desarrollar una sensibilidad por el aprendizaje de sus estudiantes. Las matemáticas efectivamente presentan una serie de dificultades, de complejidades en el aprendizaje, porque uno tiene que aprender simultáneamente varias cosas y tiene que sintetizar esto que va aprendiendo. Tiene que aprender que uno está hablando de objetos que no puede asir con las manos, está hablando de objetos que son objetos conceptuales, y estos objetos conceptuales tienen una historia muy larga. Algunos vienen de hace 3.000, 4.000 años. Son objetos con una historia muy larga. Es ayudar a entender que el conocimiento tiene una historia en general, y eso se puede hacer a través del desarrollo de algunas ideas matemáticas. El conocimiento tiene una historia, el conocimiento son formas de racionalidad, el conocimiento son formas de sensibilidad social para el profesor. Yo creo que esto se puede hacer a través de las matemáticas, precisamente porque desde el comienzo las matemáticas están involucradas con un lenguaje, están involucradas con unos sistemas de representación, de manera que la idea de la ruptura de la comunicación entre el profesor y los estudiantes está mucho más claro que en otras disciplinas, porque no tenemos, así como los físicos pueden tener acelerador de partículas, nosotros no tenemos acelerador de partículas matemáticas, pero lo que tenemos son maneras, estrategias de comunicar estas formas particulares de conocimiento. Y yo creo que esto sensibiliza al profesor alrededor de la idea de que el conocimiento no es algo personal, el conocimiento es algo que se comparte socialmente, y que el conocimiento existe en redes distribuidas de conocimiento. Y yo creo que a través de tratar de hacer esto con las matemáticas, el profesor adquiere una educación mucho más amplia. Es decir, eso es lo que yo consideraría educar a través de las matemáticas. Esa sería una forma de responder. Yo creo que esta es una pregunta mucho más amplia. Yo diría otras cosas en otros ámbitos aquí, pero esa sería la diferencia esencial que yo haría. Es decir, extraer de las matemáticas
del conocimiento matemático, de las formas particulares del conocimiento matemático, esta sensibilidad alrededor de una forma de racionalidad que hay allí en esta forma específica de conocimiento, y entender que el conocimiento es compartido, que el conocimiento es distribuido. Gracias, doctor Moreno, por darnos claridad. Ahora, una pregunta que le dirigen al doctor Pedro Gómez, también de un tema que él estuvo interesado en promover en su charla, y es natural, además de un congreso al cual me gustaría que se refiriera, profesor. Le preguntan por el programa de maestría el cual usted dirige, y le preguntan específicamente cuáles son las exigencias que tienen ustedes en la universidad para acceder a ese programa. Esto es una pausa publicitaria, entonces. Pero lo primero es que quiero invitarlos al foro EMAD 2017. Es nada que ver con esta organización, esta cantidad de gente, etcétera, pero es un pequeño evento que organizamos en una empresa docente. Este es el tercero, todos los años. Va a tener lugar el 6 de octubre, dentro de 2 semanas y media más o menos. Es la mañana de ese viernes, de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Tenemos como conferencista invitada a la doctora Vilma María Mesa de la Universidad de Michigan, y pueden encontrar toda la información y cuesta, un segundo, estoy mirando la página web. La inscripción cuesta 25.000 pesos. Y la información la encuentran en la siguiente página web. Es muy sencillo, todo seguido: foro EMAD, Educación Matemática, Análisis Didáctico, foro EMAD 2017. Esa es la primera parte. Foro EMAD 2017. Punto Uniandes, Universidad de los Andes, uniandes.edu.co, y los esperamos allá. La inscripción es muy sencilla, y pues queremos que haya gente que no sea de Bogotá que nos visite y que participe en este evento. La segunda pausa publicitaria en relación con la maestría. Yo creo que el dato más importante ya se los di, que para una cierta cantidad de candidatos esperamos poderlos ayudar con la mitad de lo que ellos tengan que ponerse de su bolsillo, porque esperamos que ellos también logren algo de financiación. Es decir, doy el caso: la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá está sacando una convocatoria en que ojalá le ayude a los profesores con el 70% de la matrícula. Los profesores tienen que poner el 30%, nosotros les ayudamos con la mitad de ese 30%. Pero ese es el primer dato más importante. El segundo dato es que este es un programa para profesores en ejercicio, no es una maestría. En principio, pero no exclusivamente, pero sobre todo para profesores de matemáticas de secundaria. Los profesores que trabajan en primaria, pues es duro trabajar en este programa, pero nos hemos encontrado con profesores que son licenciados en matemáticas, pero que trabajan en primaria. Perfecto. Los temas que trabajamos son de secundaria y media. El único requisito realmente importante es querer trabajar, querer aprender, querer progresar y estar dispuesto a dedicarle mucho tiempo.
no es un programa para tener un título. En la entrevista que hacemos de selección, identificamos muy rápidamente a aquellas personas que lo que quieren pues es obtener un título. Muy bien, eso es perfectamente válido y es muy importante para mi escalafón y mi salario y todo, pero ese no es, se identifican muy rápidamente y ese no es el propósito. Entonces es aquellas personas que realmente quieran progresar conjuntamente con sus colegas, con sus compañeros, etcétera. Yo lo que les invito es que no tengo rápidamente la página web de esto y entonces lo único que puedo darles por el micrófono es la página web de una empresa docente y ahí se ubican. Tiene la misma terminación que Funes y que el foro, o sea, termina lo mismo, uniandes.edu.co, pero comienza con 3 letras, U de una, E de empresa, D de docente. ued.uniandes.edu.co y en esa página, encontrarán una pestaña sobre formación, un menú sobre formación y rápidamente van a encontrar la información sobre la maestría. Creo que es la manera más fácil de hacerlo. Yo dejé unas tarjeticas esta mañana por ahí abajo, pero seguramente a quien hizo la pregunta no le tocó una tarjeta, pero si tienen la tarjeta ahí está la información. Muchas gracias. Bien, me pusieron una tarea muy difícil de clasificar estas preguntas e intenté hacerlo de la manera pues más equitativa y más racional posible. Es muy probable que por el volumen, la cantidad de preguntas, algunas de ellas no van a quedar contestadas, pero lo que sí vamos es a continuar con un foro en línea para seguir reflexionando sobre estas preguntas. Hay 2 familias de preguntas y con estas 2 ya terminamos la sesión inaugural en esta mañana para ir al receso del almuerzo. Las 2 familias tienen que ver con lo siguiente. La primera se relaciona con la integración que debe haber entre profesores de matemáticas, la comunidad de profesores de matemáticas y la comunidad de investigadores en educación matemática. Entonces lo que preguntan, hacen muchas preguntas por allí, pero es cómo podemos fortalecer esa relación entre los docentes de matemáticas y los investigadores en educación matemática. Esa es la primera familia. Le pido a alguien si quiere contestar y luego digo la segunda y nos retiramos. Como ustedes pueden darse cuenta, es muy democrática la elección. Aunque debo admitir que es ordenada. Integrar investigadores y profesores es más o menos la pregunta de de integrar la investigación con la formación de profesores. Y solo puedo recordar una charla que alguna vez hicimos con la profesora Lida Costanza Mora, también de la Universidad Pedagógica, en donde encontrábamos 7 maneras diferentes de integrar investigación y formación de profesores. No las recuerdo todas, pero, por ejemplo, hay programas de formación cuyas líneas de formación se corresponden con las líneas de investigación de la universidad. El ejemplo que recuerdo y que creo que ilustra muy bien esta condición es el programa o los programas de formación inicial de profesores de la Universidad del Valle. Allí, por ejemplo, se reconoce algo que en una investigación veíamos que es muy importante, y es que hay investigación, por ejemplo, en historia de las matemáticas y hay una línea de formación en historia de las matemáticas. Hay investigación en razonamiento matemático y hay una línea de formación en razonamiento matemático. Entonces, esa es una manera de integrar estas 2 cosas. Pero no solo es eso. Por ejemplo, también se exige que los profesores promuevan y desarrollen competencias investigativas. Y entonces se supone que es a través de la investigación que hagan los futuros profesores que se integra la investigación con la formación. Pero hay otra manera, y es que los resultados de investigación
se incorporan como objeto de estudio para la formación de profesores. Y a esa fue que aludí en mi intervención. Pero también en algún momento hubo una normatividad muy especial. Ha cambiado, de lo que más ha cambiado en la formación de profesores es la normatividad, más no el hacer. Pero en esa normatividad se exigía que los formadores de profesores fueran investigadores. Creo que ya se derogó, pero aun cuando estuvo vigente eso no se logró. Es decir, muchos profesores ejercían la docencia sin hacer investigación, ni sobre lo que investigaban, ni sobre lo que enseñaban. Y pues eso tiene resultados que todos vemos. Pero también hay otra, y es que los programas de formación en algún momento se plantearon como objeto de investigación. Es decir, lo que hacíamos los profesores formadores tenía que ser convertido en objeto de investigación. Pero igual eso estaba movido por una cierta normatividad que después desaparece, y ese después es muy rápidamente desaparece, y esto ya no se tiene. Recuerdo perfectamente cuando comencé a trabajar en la Universidad Pedagógica que los nombres de los programas al interior de la universidad eran proyecto curricular de licenciatura en matemáticas, y se le decía proyecto curricular porque teníamos que investigar sobre lo que hacíamos y sobre el proyecto mismo. Entonces hay varias maneras de integrar la investigación a la formación de profesores, se me escapan otras, pero creo que eso da un panorama un poco general de lo que en esa charla dijimos. Bien, el doctor Luis Moreno quiere complementar la respuesta. Que Edgar no se sienta que estamos abusando de él aquí en la mesa. Voy a contar un poquito. Cuando nosotros iniciamos el programa de maestría para profesores, nuestros estudiantes eran por decisión de nosotros, eran profesores en ejercicio, ni siquiera eran profesores comisionados. Queríamos que siguieran siendo profesores en ejercicio, y la forma como nos planteamos esto fue que no queríamos enseñarles más matemáticas así en seco, sino que queríamos que ellos incitarlos a una reflexión sobre su práctica docente. Queríamos que ellos aprendieran a partir de lo que sabían, es decir, lo mejoraran, lo profundizaran, etcétera. Entonces, en realidad, con eso estábamos dirigiéndonos de su práctica profesional docente, de alguna manera incitándolos a la reflexión, a que vieran su propia práctica como un ejercicio de investigación, es decir, que investigaran sobre su práctica. Era lo que nosotros queríamos. Nosotros nos propusimos así objetivos muy simples de enunciar, porque nosotros no nos habíamos apropiado de los términos propios de la disciplina, que además la disciplina estaba naciendo, ¿sí? Estaba naciendo internacionalmente. O sea, la educación matemática tiene un pasado muy largo, pero tiene una historia muy corta, en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese caso, esa integración entre profesores e investigadores, lo que queríamos no era hacer una integración, sino transformar a los profesores en investigadores de su práctica, o sea, de su propia práctica. Era algo muy, muy concreto que estábamos haciendo allá. Nos parecía que el objetivo de llevar la investigación a la práctica era un poco, lo veíamos así en ese momento, un poco presuntuoso. O sea, nosotros que no teníamos una profesión como investigadores en educación matemática, pretendíamos llevar ese conocimiento allá, cuando en realidad lo estábamos construyendo para nosotros. Y así como queríamos que los profesores se transformaran en investigadores, en ese mismo proceso nosotros que éramos investigadores en matemáticas nos estábamos construyendo como profesores de un programa de educación matemática. Entonces, igual que cuando hablaba de las debilidades y fortalezas, yo no quiero separar lo de profesar una disciplina con investigar en la disciplina.
Creo que estas cosas van juntas y lo que puede haber es, digamos, un proceso pendular en el que uno pueda pasar de un estado al otro sin separarlos. Estoy de acuerdo con lo que dice Edgar y con lo que dice Luis, pero quería hacer una pequeña reflexión sobre algo que creo que genera algo de confusión, que es cuando se utiliza el término investigación y el término profesor y van en la misma frase. Esto tiene muchas interpretaciones diferentes. Luis, cuando estaba hablando ahora, cada vez que lo hacía, movía la cabeza. Estaba haciendo un movimiento porque creo que quería darle un significado particular a cuando se habla de que el profesor investiga y después se termina la frase sobre su propia práctica. Pero hay que tener cuidado porque el término investigación, diferentes personas lo interpretan de diferente manera y uno no sabe si el otro lo está interpretando como uno lo está pretendiendo. En mi propia facultad nos estrellamos muy rápidamente alrededor de eso con la idea de la investigación del profesor, porque algunos, yo me incluyo entre ellos, prefiero utilizar el término investigación solamente para un significado puramente, digamos, sociológico. Investigación es lo que hacen aquellas personas, usualmente profesores universitarios, que terminan publicando en un cierto tipo de revistas, para definirlo de manera sociológica sin que nadie ponerle ninguna condiciones. Yo personalmente no tengo ningún interés en que un profesor que trabaje conmigo termine publicando en no sé qué revista de alto nivel. No, pues eso es toda una vida para hacer eso. Lo que no implica para nada que todos, porque creo que estamos aquí todos de acuerdo, que es trascendental que el profesor reflexione sobre su práctica y lo haga indagando de manera sistemática, que lo haga de manera sistemática y que lo haga con base en evidencias. Eso es mi interpretación de investigar por parte del profesor, pero creo que es importante distinguir ese tipo de actividad que puede ser tan sistemática como uno quiera,